Sergio Larraín, el fotógrafo chileno que alcanzó prestigio internacional en los años 60, murió en 2012. Sus restos yacen en el cementerio de Tulagüén, apartado pueblo a unos 100 kilómetros de Ovalle, subiendo al interior por el valle del río Limarí. Como suele ocurrir, la muerte ocasionó una momentánea resurrección del fotógrafo que culminó con una exitosa muestra póstuma de su obra en el Museo Nacional de Bellas Artes en 2014. Más de 40 años antes, Larraín había abandonado el circuito mundano de la fotografía y desaparecido de toda circulación. A fines de los 60, volvió a Chile para acabar 10 años después y por el resto de sus días dedicado, como ya es leyenda, a la meditación y al yoga. Larraín, cuando aún no cumplía 30 años y ya ha producido gran parte de la obra que le dará nombre, realiza el sueño de todo fotógrafo: formar parte del elenco estelar de fotoreporteros que han hecho de su oficio una forma épica de vivir y un arte. En 1959, contando con el importante auspicio de Cartier-Bresson, el maestro de todos, ingresa a Magnum, la prestigiosa agencia fotográfica parisina de la que pasó a ser full member 2 años más tarde. Yo creo que eso nació en mí, esa conciencia mía nació con la revista Life. Mi padre estuvo suscrito a Life desde el año 38, digamos. Entonces en mi casa habían grandes pilas de Life y yo iba viendo, digamos, todos la actualidad mundial en el Life, ¿no es cierto? Qué sé yo, me acuerdo de la pelea de Arturo Godoy con Joe Louis, por ejemplo. Una fotografía soberbia, me acuerdo que me hizo así esa fotografía, un golpe maravilloso, no me acuerdo de quién era. Y después todas las fotografías de Ansel Adams, que salía ahí, ¿no es cierto? Y todos los otros grandes fotógrafos que fotografiaban para Life, ¿no es cierto? Cartier-Bresson, Ansel Adams, ¿cómo se llama? Margaret Burke White. Toda esa gente estaba haciendo fotografías de reportaje en ese tiempo. Yo me acuerdo del reportaje de Margaret Burke White, por ejemplo, del África, de los pueblos africanos. Una maravilla, una cosa completamente única. Es un momento en que la fotografía alcanza el apogeo de su valoración cultural. Se escribe sobre fotografía, se hace historia con ella. El oficio fotográfico es realzado como forma de arte. Esto quiere decir, no solo permite capturar mecánicamente la experiencia, sino que puede provocarla y enriquecerla. En 1960, el escritor José Donoso publica en revista Ercilla Sergio Larraín, un chileno entre los haces fotográficos. Luego Sergio Larraín, a quien conocí algo, bastante más bien, y que me parece que tenía una fotografía estupenda. Me acuerdo que cuando nos íbamos a casar con mi mujer, el regalo que nos hizo fue hacernos un estudio de nuestra vida prematrimonial. Fotografías que no sé dónde están ahora.
La crónica presenta al joven fotógrafo ya provisto de prestigio internacional. Sus fotoreportajes han sido divulgados por Life y Paris Match. Lo encontré muy impresionante el libro de Valparaíso. Entiendo que son fotografías bastante tempranas en la carrera de Sergio Larraín. El cineasta holandés Joris Ivens realiza su documental A Valparaíso en 1963. Sergio Larraín para esa fecha ya lleva 10 años tomándole fotos al puerto. En 1991, cuando han pasado casi 2 décadas de retiro en Tulagüen, una selección de ese gran material fotográfico es publicada en forma de libro por la importante editorial francesa Assan. Y ya está totalmente influido por Cartier-Bresson. Es una visión muy bressoniana del mundo y en que la composición es casi todo. Sí, porque don Sergio admiraba la fotografía de... Sí, lo admiraba por la geometría y dice que él dentro de la fotografía, cuando vio una foto del carretón, hay una foto que sale un carretón y está como compuesto a la mitad. Entonces él siempre me decía que una foto para que se mantenga uno tiene que verla al revés, al derecho, o sea, es una estructura que tiene que estar firme. ¿Y esta foto por qué te elegí acá? Esta es una fotocopia de un libro que él me prestó y le saqué una fotocopia. Entonces, acá él decía que Cartier-Bresson le decía en el momento decisivo, pero dice que el momento decisivo se producía por hartas cosas. Primero, cuando Cartier-Bresson entró a China. Entonces, acá Ostoró justo, si se da cuenta, va al borde de la sombra, y el hombre es sombra. Entonces, es buena composición, y esta composición la repitió varias veces el Cartier-Bresson. Bueno, y la repitió don Sergio Larraín, digamos. Y la repiten en todo el mundo, o sea... Todo el mundo. Pero estoy buscando la famosa foto, por ejemplo, esa, digamos, ¿no? Esta se produjo un milagro, o sea... Claro. Acá ya hay una relación, una triangulación de imagen. Claro. Significa que se repite. Se repite el juego de los espacios. O sea, la articulación casual. Digamos, ¿no es cierto? Que el fotógrafo milagrosamente captura. En el mundo de la espontaneidad vital de la calle, el Queco de alguna manera recoge un momento en que las figuras y el fondo tienen una significación plástica, uno con respecto al otro.
Entonces ya no es la figura de un marinero, ya no es la figura de una niñita llevando una canasta, ya no es la figura de una escalera, sino que es la relación de esas cosas entre sí. Que es totalmente Cartier-Bresson. Incluso hay encuadres que son bressonianos, que son como visto a través de un agujero en alguna cosa, o a través de una ventana. Por eso es que está bueno esto, ¿no? La muerte del padre. O sea, la muerte del padre de todo. Claro, es la frase que cualquier fotógrafo podría Sí, tener, ¿no es cierto?, sí. respecto a la muerte de Cartier-Bresson. Sí, Como todas las voces jóvenes, se encaraman en otra voz para ser ellas mismas. ¿Quién fue que dijo? T.S. Eliot lo dijo. Toda tradición no es más que la suma de los esfuerzos para romper con ella. En 1957, por encargo del Hogar de Cristo, Larraín toma las fotos de los niños abandonados del Mapocho. La serie fotográfica pone de manifiesto una realidad social de desamparo infantil, la misma que en 1962 será narrada en primera persona por Alfredo Gómez Morel en su novela autobiográfica El río. Sergio Larraín, en 1963, realiza un cortometraje en 16 milímetros que vuelve a documentar a los pelusas del Mapocho, y ese mismo año publica las fotos de estos en forma de libro bajo el título El rectángulo en la mano. Más tarde, en 1968, la misma realidad dará ocasión para una secuencia de la película de Patricio Caulen, Largo viaje.
no me acuerdo exactamente, pero debe haber sido el año 92 o 93, 92 más bien. Porque ahí hablamos mucho de hacer la exposición. Tuvimos largas discusiones sobre. Y yo le hablé de eso de las generaciones jóvenes. Y poco después él me escribió diciendo, no estoy de acuerdo con la exposición, pero sí estoy de acuerdo a lo mejor con reeditar el libro de Valparaíso, ¿no? Y a partir de ahí tuve una serie de cartas. Bueno, hay aquí algo en la composición, algo de lo que también hace él. Hay una especie de homenaje a su fotografía, este descentramiento del personaje. El personaje no está en el centro, hay una tensión que hay hacia abajo, ocupa una parte de la fotografía, pero esta zona no es vacía, no está muda. Esta zona también habla, tiene algo que está pasando, pero hay algo aquí que también tiene que ver con las composiciones de las fotos de Sergio Larraín. Porque ¿por qué esto es tan importante como esto? Yo escogí hacer este corte, no el cuerpo entero, y disminuir ahí, cortar aquí, como habría sido lo lógico que habría hecho cualquier persona. Yo desplacé el personaje y creé dos polos de atención, este y este. Mire, yo debo ser una de las personas que más conoció a Sergio Larraín, que tengo un montón de fotografías de él por ahí. Me tomó muchas fotos a mí por ahí. Yo creo que Armando Uribe no lo conoció mucho. En el colegio donde yo entré a los 7 años también estaba, pero un curso más abajo que yo, Sergio Larraín Echenique, el Queco, y entonces ahí lo veía todo el tiempo porque estábamos en cursos contiguos, pero no es que yo haya hecho amistad con él en el colegio. Lo conocía mucho, pero no más que de verlo todos los días, claro, o muy seguido. Ahora en esa época yo me acuerdo, ya un poco mayor ya, digamos a los 15 años, me acuerdo que caminaba el Queco ya saliendo del colegio por la avenida Pedro Valdivia, porque este colegio era el que llamaban San Jorge le decíamos nosotros en castellano. Entonces caminaba de una manera curiosa, por lo menos para mí a esa edad, que era con pasos largos y como empinándose cada vez que caminaba. Bueno, yo incluso me acuerdo haber tratado de imitar un día esa manera de caminar. Armando Uribe escribe: el Queco Larraín era flaco, no muy alto y caminaba a trancos largos en las puntas de los pies. Vivía con sus padres y hermanas en una casona dentro de un arbolado, en el gran triángulo entre el canal San Carlos y el río Mapocho, donde comienza la avenida Providencia. Se dedicó, a la salida del colegio, a sus notables fotografías. Casi 30 años después supe en París la historia o leyenda de una fotografía suya, tomada ahí, precisamente en la isla San Luis, detrás de la isla de la Cité, mirando al ábside de Notre Dame. Pero yo nunca puedo decir nada porque estos son ficciones, ¿no? Estos son ficción. Ahora, si Armando Uribe vio esa foto, es la única cosa que podría hacerme cambiar, que Armando Uribe dice, yo vi la foto en tal lugar y esa foto es de Sergio Larraín. Pero ¿dónde está la foto? La retrospectiva de Larraín en el museo incluía una foto temprana de París de 1952, en la que reconocemos la descrita por Uribe. Nada hay en la foto, sin embargo, que justifique la revelación que Uribe le atribuye. Captó, dice, sin darse cuenta claramente de la escena, un acto de malas costumbres que registró al revelar el negativo de la foto. Entiendo que estaba representada en esa fotografía una escena de amor o de sensualidad más bien, algo
algo escandalosa. Bueno, supo de eso porque vivía en París y porque era gran amigo de Elie Saint-Louis, se lo llevaba paseando por ahí. El gran escritor, notable escritor, muy buena persona además, que es cosa que es más rara que ser buen escritor, Julio Cortázar. Y entonces escribió un cuento que se llama Las babas del diablo, que ocurre justamente ahí, y en que el fotógrafo que aparece en el cuento, porque aparece toda la fotografía tomada a distancia hacia la punta de Elie Saint-Louis, era el modelo Sergio Larraín, Queco Larraín, fotógrafo. Y si recuerdo bien, Cortázar me dijo que había tomado esta historieta, que la había oído él, no estaba presente, creo. Bueno, y entonces había aprovechado esta historia para ese relato de las babas del diablo, que es muy notable, erótico y terrible a la vez. Obsceno más bien. Y escandaloso. Parece que Armando Uribe no hubiera leído el cuento, por lo que dice. Porque nada más diferente de Sergio Larraín, el fotógrafo, que el personaje de este cuento. Al Queco, como le decíamos, no lo conoció mucho Armando. Y se inventó esta teoría que está muy bonita, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Yo lo voy a explicar. Yo creo que el cuento es una ficción donde hay una fotografía que juega un papel en toda esa ficción, ¿no? Es una fotografía que describe un intento de corrupción de un menor en el fondo. Es eso todo el tema, ¿no? Lo que había tomado por una pareja se parecía mucho más a un chico con su madre. Curioso que la escena, la nada casi, dos que están ahí desigualmente jóvenes, tuviera un aura inquietante. Pensé que eso lo ponía yo y que mi foto, si la sacaba, restituiría las cosas a su tonta verdad. Me hubiera gustado saber qué pensaba el hombre del sombrero gris sentado al volante del auto detenido y que leía el diario o dormía. Está la gran isla de la ciudad donde está Notre Dame y detrás está la isla Saint-Louis. Y al final de la isla Saint-Louis está este jardín. El personaje recorre el Quai Bourbon. El Quai Bourbon es la calle que da al Sena en la isla Saint-Louis y desemboca en esa placita. Y toda la escena es una escena de un tipo medio ocioso, medio extraño. Dice que es muy aficionado a las imaginaciones literarias y a los personajes medio monstruosos. Es la fantasía de Uribe, tramada por la lectura remota del cuento de Cortázar, la que proyecta en la imagen evocada una intriga inexistente en ella. La impresión que queda es que el mito que vincula a Larraín con el cuento publicado en 1958 es posterior a Blow Up, la adaptación fílmica que Antonioni hiciera del relato en 1966. Pero la cosa infame, según el relato de Cortázar, se vuelve presente después, cuando gracias a la foto ya ampliada, el protagonista puede reconocerla, no en la foto, sino en su memoria que conserva latente la huella dejada por la escena. ¿Cuál escena? ¿La escena vista, mujer y joven que coquetean? ¿O una escena inmemorial que vuelve en su fantasía? Madre, hijo, padre perverso. Si hay una foto de ese episodio en ese lugar, con un chico, con una mujer rubia como en el cuento, y con un tipo medio siniestro que se acerca, y esa foto la vio Julio Cortázar y esa foto la hizo Sergio Larraín, es distinto, pero yo veo que es todo muy nebuloso. Y el personaje del cuento para mí no tiene nada que ver. Las relaciones de Sergio, el fotógrafo, con el papá eran muy frías, muy distantes. Él está como medio aplastado por la personalidad del papá, esa es la verdad.
sobreponemos a la lectura del cuento la célebre pintura de Bronzino de 1546, de cuyo teatro sensual, protagonizado por Cupido y su madre Venus, es testigo en una esquina Cronos, el padre Tiempo. A través de los visillos de una ventana, de un portal urbano, de una puerta entreabierta, las fotos, su tiro de cámara, su leve desenfoque, parecen indicar el rincón desde donde se hizo la toma y en el que se adivina a un solitario y retraído, alguien que observa a distancia, sin hacerse notar, mientras observa la vida que ocurre más allá de él, en la que no participa y cuya acción sobre la cual consiste únicamente en captarla fotográficamente. Lo cierto es que el cuento de Cortázar terminó revistiendo a posteriori de un espesor levemente ominoso las fotos de Sergio Larraín. Cierto temblor, cierto suspenso fotográfico, cierta inquietante extrañeza perduran en la imagen congelada y se prolongan en la mirada y en la imaginación. Las tomas contienen dentro de su recorte el afuera perturbador que las hizo posibles, empujan la fantasía hacia el perverso que espera en un confín de la mirada de cada uno, fuera de cuadro. ¿Cuándo él cruzó el umbral de la vida pública, de un fotógrafo prestigioso, a esta búsqueda de otra cosa? Es que cuando yo nací, él ya estaba en la búsqueda. Ajá. Entonces no sabría decir. Pero ¿De qué fecha es? 73. O sea, él ya había pasado por el grupo Arica. Sí, exacto. Desde el grupo Arica en adelante que mi papá como que se despegó y se desligó. A mi mamá, exacto. Fue un acuerdo entre mi papá y mi mamá de que mi papá se desligó de todo. De que mi papá me iba a criar. Quiso deshacerse de todo peso, de toda cosa que le impidiera vivir tranquilo, que vivir en paz y buscando a Dios, que era su búsqueda. El temprano artículo de Donoso de 1960 ya dejaba entrever nítidamente la precoz vocación de búsqueda espiritual de Larraín y permitía anticipar ese destino ermitaño, tan semejante al que por las mismas fechas origina la leyenda del ya célebre escritor Salinger. Sí. ¿Y tú tenías cuántos años? 5 años y bueno, veníamos de Viña. Mi papá todavía no compraba la parcela, pero estaba en buscas de. Y Pero dime, ¿estaban recorriendo estábamos recorriendo Chile entero. Fuimos a dar a Arica, fuimos a dar al Valle de Azapa, fuimos a dar a Chiloé, fuimos a dar a un montón de lugares en donde mi papá quería instalarse. Pero se enamoró de Tulahuén. Y buscando lugares... Encontró Tulahuén. Fue un común acuerdo entre mi papá y mi mamá de que mi papá me iba a criar, digamos. Bueno, no fue muy fácil mi traspaso a Tulahuén. De hecho, mi papá trató de cambiarme de un colegio, súper buen colegio de Viña, que era un colegio inglés. Me pasó a la escuela fronteriza de Tulahuén. Fue tal el cambio para mí y encontrarme con estos niñitos todos guasos, qué sé yo, que yo tuve un... modesto, claro, o sea, había niñitos que llegaban a pie pelado al colegio. Yo jamás en mi vida había visto eso, o sea, me descolocaba,
me provocaba rechazo. Mi primera impresión fue rechazo. Rechazo a ver este tipo de vida, este estilo de vida completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ver siempre. Sí, yo saco fotos, soy fotógrafo ambulante, ando sacando fotos en la calle Ya. y autodidacta, o sea, yo no estudié fotografía, no estudié pintura, no he estudiado nada. Cuando se entera de que este señor es fotógrafo, ¿tuvo No. interés usted de preguntarle cosas acerca de la fotografía, etcétera? No, o sea, le llevé fotos mías a ver qué opinaba. Ujú. Le llevé varias fotos ¿Y? y él las miró, la miraba al revés, al derecho y me entregó la foto y dijo, están buenas y nada más. Y continuó con el trabajo, que el trabajo era el yoga. Ya. Entonces yo llegué a la Casa de la Cultura y había un señor delgado, canoso, sentado ahí con la campana y la velita. Entonces ahí fue pasando el tiempo, yo fui asistiendo a las clases, y después me enteré que era fotógrafo, y después me dijo que él era pintor igual. Yo me acuerdo que me regaló la paleta, me regaló unos pinceles, una espátula, una cosita ahí, hartas cosas para pintar. Y comenzamos a pintar. Y pintaba mirando la realidad, o sea, tenía que ver lo exterior, sentir el aire, la calor, las plantas moviéndose, oler, y todo eso ya traspasaba la tela. No importa que el trabajo quedara mediocre, malo, pero era vivir el momento. ¿Y usted cree que ese era el mismo proceso que él pensaba para la fotografía? Primero, había que utilizar las dos manos. Acá lo que estoy haciendo yo, amarrándola ahí. Entonces, con esto, las máquinas antiguamente tenían para avanzar. Sí. Ahí la firmaba, acá, acercaba y esperaba. ¿Y esa fue una novedad para usted, o no? Esa instrucción de Sí, fue una novedad, digamos, agarrar la porque cámara. todo el mundo consiste en sacar la foto, anda con la Así máquina es, ahí, ya, claro. y toma ahí, Ujú. ahí. Entonces, el objeto que es la máquina no está cerca de uno, o sea, está como aparte. Sí, en donde empezó a tener su curso de yoga, eso a él lo hacía muy feliz, tener alumnos de yoga, lo hacía muy feliz. Y estos mismos alumnos de yoga lo iban a ver a la casa, él los invitaba a tomar té, qué sé yo, y conoció a mucha gente de aquí, de la ciudad de Ovalle también. Y yo andaba barriendo y me llamó, me dijo, Óscar, ven para acá, yo fui para allá. Y miró la sala, dijo, aquí caben 22 fotos. Dijo, yo voy a sacar 11 y tú sacas 11. Y me preguntó si yo sabía sacar fotos en blanco y negro, le dije que no, que yo sacaba color. Al día siguiente fui a la Casa de la Cultura y me tenía un montón de libros. Y me empezó a explicar del encuadre acá, me mostró a pintores que yo nunca, o sea, fotógrafos que nunca conocía. Por ejemplo, ¿qué recuerda usted?
O sea, me mostró uno de Questés que sale un señor acá y en la alfombra hay como un juego que la vista va hacia él. O sea, y después me decía, fíjate bien en la geometría de Cartier-Bresson. O había un momento que todo se ordenaba solo. Decía que las personas en la fotografía, las personas irradian su nivel. O sea, si yo fotografiaba a una persona que medita o que está a otro nivel, en la fotografía se va a reflejar ese estado. O sea, el yoga lo tranquilizó, lo hizo un poquito más aterrizado, por así decirlo. El criterio de selección que tenía el propio Sergio Larraín respecto a su foto o a la foto en general, ¿cuál era? No, el primero lo hacía en chiquitita, o sea, como naipe. Ya. Y ahí colocaba a los grandes fotógrafos, a Cartier-Bresson, a Weston. Weston. Sí. ¿Qué más? A Manuel Álvarez, Ya. al Prosú, a Senadan, Strand, Kudelka, Robert Frank, todo, o sea. Ya. Entonces colocaba ahí y era como una competencia. Iban como una partida, una carrera, entonces habían fotos de él que le decía son malas, las sacaba, Ya. Y era un proceso de 3 meses, 4 meses. Claro, o sea, ahora yo ya que tengo más de 40, me pongo a pensar las cosas y digo, sí, estaba un poco rayado, porque ¿cómo se le ocurre a un niño de 6 años ponerlo a meditar? Por favor, eso no. Porque yo terminé rechazando completamente cualquier tipo de meditación. O sea, yo hoy en día me ponen a un ejercicio de yoga para que yo lo haga como meditación y no me dan ganas de hacerlo. No me da ninguna gana, porque fui obligado de chico, fui vulnerado de chico, digamos. ¿Y el Satori? El Satori es el estado de contemplación. Ya. Entonces, yo hacía estos dibujos. O sea, de la unidad entre el ser humano con el todo. Con el todo. O sea, ¿cómo te enteraste de esa historia extravagante, por decirlo de algún modo, ¿no? Que había hecho tu padre. Es que él me contaba sus historias de aventura. Por ejemplo, me contaba cuando le tocó fotografiar al jefe de la mafia en Sicilia. Sí. Me contó toda la historia. Me contó la historia de cuando le tocó fotografiar el volcán en erupción para el terremoto del 60. Me contaba toda la historia cuando le tocó fotografiar al Shah de Persia. Es que a veces me lo contaba en son de historia, como para un niño, me lo contaba como livianito, qué sé yo. Pero a veces cuando me quería hablar de temas duros de la vida, qué sé yo, ponía como ejemplo sus trabajos en Magnum. O sea, los usaba como ejemplo y me contaba lo duro que le había sido. Hacer el reportaje fotográfico a Giuseppe Russo, buscado jefe de la mafia siciliana que jamás se había dejado capturar, era una tarea que nadie quería en la agencia Magnum. El joven Larraín viajó a Sicilia, hizo las fotos que todo el mundo conoce y pasó a ser full member de Magnum. Él me contó todo, se las arregló contactándose con un abogado que era amigo de este señor, del jefe de la mafia, y a través de este abogado estableció una relación, le explicó que él lo mandaron a fotografiar, lo que sé yo. Y este abogado le hizo la introducción al jefe de la mafia y incluso el jefe lo ingresó a la casa del jefe de la mafia. Y este jefe le cayó bien mi papá seguramente porque lo invitó a comer después. Y ahí está esa famosa foto del jefe de la mafia durmiendo acostado en un diván durmiendo. Está durmiendo la siesta, me imagino, ¿no? Porque era después de la comida. Ahora, don Sergio, o sea, el joven Larraín, porque tendría 30 años, digamos. Y tal vez menos. Claro, 29 años. Sí. Yo supongo que hurtadillas, digamos, le toman las fotos. O sea, no, es que cuando lo vio con el Cristo Sagrado Corazón de Jesús y todo, dice que él dijo, no, este es el momento. Y él andaba con 2 máquinas cargadas con sus 36 rollos, 36 fotos cada uno. Y se gastó las dos cargas de rollo en esa imagen nada más. Y ahí despertó este señor y le dice que por qué le está tomando tantas fotos. Y mi papá, ahí el abogado como que lo defendió, este abogado amigo, lo defendió un poco diciéndole, no, es que ellos toman muchas fotos para seleccionar cuál es la que se queda. Ah, ya, qué sé yo. Pero mi papá le bajó el pánico y se arrancó inmediatamente de Sicilia. O sea, pescó sus cosas y salió corriendo para no volver más.
siempre fue paranoico, siempre fue paranoico. Entonces cualquier situación extraña se volvía paranoico y empezaba con su paranoia a darle vuelta y a imaginarse cosas y qué sé yo. O sea, no, sí, mi papá estaba un poquito loco, eso sí lo digo. De que era un genio para la fotografía, sí, un genio. ¿Qué le dice ahí? Acá dice Oscar, ahora que tienes más energía, métete más a hacer fotos. Haz fotos buenas. Anda con ese propósito. Encuadra perfecto. Fíjate en Weston, en los detalles del sujeto y del rectángulo. Que sea completo y perfecto, como un ladrillito, firme, en el cas, en el punto. Y no aprietes el obturador, métete en la visión y síguela, y que el obturador se apriete solo. Luego muéstrame el resultado para ir viendo. ¿No es esto una carta que mandó después? Porque él dijo, llévame foto para ir viendo, porque él, la cosa de fotografía, hasta el último momento tenía los libros, iba revisando Manuel Álvarez, Weston. No perdió, él nunca perdió yo me acuerdo relación profesional, por decirlo así. El último